Buenas tardes. Antes que nada, quiero darle las gracias al equipo de Atrache Consultor Empresarial por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes. En Venezuela permanecemos 28 millones de personas. El 70% ha manifestado su deseo de seguir en el país. Sin embargo, solo escuchamos las voces de quienes alientan la migración, con todas sus justificadas razones. Sin embargo, quienes nos queremos quedar, también tenemos nuestros argumentos, y quisiera compartirlos con ustedes. Mi nombre es Manuel Brito, soy cultor de Venezuela y les prometo en los próximos minutos darles suficientes razones para seguir en el mejor país del mundo. Cuando Chamo vivía en Colinas de Bellomonte, era una zona muy tranquila. Todavía la recuerdo y siento el aroma de vegetación verde que ahí siempre había. Sin embargo, mi mamá me decía: Manuel, no salgas a la calle, la ciudad está peligrosa. Madre es madre. Pero tenía sus razones. Habían asesinado a un niño de apellido Vegas Pérez en un secuestro perpetrado por unos jóvenes del este de la ciudad y de recursos económicos. 3 adolescentes habían sido asesinados por un policía metropolitano en medio de un crimen pasional en un barrio del oeste de la ciudad. Entre los años 80 y 90 eran frecuentes el robo de carteras y de prendas. Claro, no existían celulares. Y al final de los 90 daba miedo enviar a un muchacho con un par de zapatos de goma de marca a la calle, porque podía regresar descalzo o incluso no regresar. Venezuela aparece entre los países más peligrosos del mundo. Eso es una realidad. ¿Cómo podemos vivir así? Bueno, porque sabemos que la inseguridad es una crisis, es parte de las crisis, y toda crisis tiene solución. No existen crisis infinitas. Por ejemplo, ciudades como Cali, Medellín o Nueva York tuvieron índices de criminalidad muy superiores que las de Caracas y fueron superadas. Tengo una empresa de transporte y logística desde hace 15 años y 25 de experiencia en el ramo. Me corresponde viajar por todas las carreteras del país. ¿Conocen ustedes algo más peligroso que las carreteras venezolanas? Difícilmente, ¿verdad? Ni siquiera las cárceles, creo yo. Pues bien, gracias a Dios nunca hemos sido robados. Y eso se lo debemos a manejo de la información y tomar las previsiones del caso. Si a mí me dicen no debemos cruzar el puente sobre el lago de Maracaibo después de las 4 de la tarde con un camión cargado de mercancía, no lo hago. En 1992 empecé a trabajar en una empresa de transporte de valores que se llamó Transvalcar. Venezuela atravesaba por una profunda crisis económica, producto de la caída del precio del petróleo en $7 el barril. Escaseaban los productos importados, entre ellos los repuestos. Teníamos que canibalizar unidades para mantener la flota mínima requerida operando. Algo muy parecido a lo que vemos hoy. Recibí una sucursal con muchos problemas y esto se traducía
en retraso en los servicios. Y eso era un problema serio, porque Venezuela atravesaba también por una crisis financiera. Habían intervenido casi la mitad de la banca en el país. Por lo tanto, una remesa no podía dejar de ser entregada. Utilicé dos herramientas que siempre me han servido para gerenciar en crisis. La primera de ellas, creer, ser optimista, ser positivo, tener confianza y tener fe. A esta la llamo yo actitud. Y la segunda, el conocimiento, el saber, la investigación, la averiguación, el estudio, la información, pero la información real, información veraz. Esa la llamo yo aptitud. Ellas te permiten la toma de decisiones. Conformé un equipo de venezolanos extraordinarios, porque en Venezuela eso es lo que sobra. El venezolano solo espera que le pidas ayuda para dártela. Algo, por cierto, que en mi experiencia internacional no es tan fácil de conseguir afuera. Juntos sacamos adelante la sucursal. Y un poco más adelante nos dio tiempo de sentarnos a diseñar y construir el papamóvil. No es la primera vez que Venezuela entra en crisis, ni va a ser la última, porque las crisis son cíclicas. Tampoco son exclusivas de Venezuela. Argentina está atravesando por una, y el coletazo ya está afectando a Uruguay, y muy probablemente afecte a Paraguay y también a Chile. Panamá lleva más de un año en recesión y ha incrementado la delincuencia, el desempleo, la conflictividad social y la migración. Las crisis se encuentran descritas en una teoría económica llamada ciclos económicos. Todo país permanentemente está en un ciclo económico y en una curva como la que ven ustedes en la pantalla. Todo el tiempo se mueve entre el auge, el estancamiento, la recesión y siempre, siempre, siempre llegará la recuperación. Lo decía Luis Vicente León, de 57 países en crisis que pasaron luego a hiperinflación, todos, absolutamente todos se han recuperado. No existe hiperinflación eterna. Y todos han tenido procesos de crecimiento posteriores muy buenos, sin importar el gobierno que tenga. Hablemos un poco de la migración, del fenómeno migratorio. Las nuevas generaciones son proclives a emigrar. Lo tienen en su ADN. En estos momentos hay 250 millones de inmigrantes en el mundo. 3 veces más que hace 50 años. Hay países como los Emiratos Árabes Unidos, que el 88% de su población es de inmigrantes. La ciudad de Panamá, antes que empezaran esta crisis, la mitad era de inmigrantes, crisol de las naciones, crisol de las razas. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Veámoslo en números. En los últimos 20 años, por esta crisis, Venezuela ha llegado al 7.5%. En el mismo periodo, Perú un 8%, México un 10% y Colombia un 11%. Si este ejercicio lo hiciéramos a 30 años, los dos primeros países permanecerían iguales, pero los dos segundos pudieras multiplicarlos por 2. Y buena parte de la migración colombiana se ha venido a Venezuela y buena parte de ella permanece en nuestro país. En 1982 estalla una crisis muy fuerte en México. La gente comenzó a emigrar, los empresarios muchos a vender sus negocios, a rematarlos. Un hombre dijo, yo no me voy de mi país,
Las crisis son cíclicas, yo confío en mi país y son momentos de oportunidades. Y comenzó a comprar a buenos precios todo lo que estaban vendiendo. Carlos Slim, gracias a ello, se convirtió en el hombre más rico de México y el séptimo más rico del mundo. En crisis surgen oportunidades. Era muy frecuente escuchar en las calles del Distrito Federal de México la frase que ven ustedes en pantalla: México no tiene futuro. ¿Han escuchado ustedes una frase similar recientemente aplicada a nuestro país? A ver, ¿sí? Bastante, ¿verdad? Venezuela no tiene futuro, ¿cierto? Pues bien, en el caso de México, en el caso de Venezuela la he escuchado, y en el caso de México yo la escuché. A mí no me lo contaron. Tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México en 1983. Nuestra moneda era muy fuerte, la de México estaba devaluada y salía muy económico ir a hacer turismo a ese país. En las fotos que ven en pantalla, la pava que está ahí conmigo no fue un levante, es mi mamá, la que me regañaba. Estábamos viendo un mural muy hermoso, espectacular, de Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo, uno de los grandes muralistas mexicanos. Eso era en el lobby de un hotel que se llamaba Del Prado, que estaba al frente de una plaza, un parque muy bello llamado la Alameda Central. ¿Por qué les hago este comentario? Muy bien, porque en 1995, 2 años después, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter destruye una cantidad importante de edificios de esa ciudad, incluyendo ese hotel. Reflexión. Crisis en 1982. En medio de la crisis, un terremoto en 1985. Y decían que México no tenía futuro. ¿Dejó de tener futuro México? Ahí está la Ciudad de México en pie. Ha tenido otras crisis y otros terremotos fuertes. Y sigue en pie, incluso recibiendo inmigrantes. Entonces sí hay futuro. Es mentira que una crisis deje sin futuro. Por cierto, México tuvo 70 años de gobierno de un partido de izquierda, continuos. Hay razones para tener fe y confianza de que saldremos adelante. Pero hay que tener una visión muy aguda, amplia, positiva y optimista para poder ver las oportunidades y sobre todo ver los cambios. Por ejemplo, si hace 3 años atrás decíamos que la crisis se agudizaba porque las líneas aéreas internacionales dejaron de venir a Venezuela y nos estábamos aislando, entonces lo contrario también es cierto. Este año las líneas aéreas han estado regresando y unas nuevas están viniendo. Hoteles y posadas se han mantenido en pie en esta crisis. Muchas están abriendo, incluso inversionistas extranjeros de la talla de Marriott están recuperando hoteles que estaban abandonados, como el Hotel Maracay y el Humboldt. Yo tengo 30 años de edad y yo no conocía el Humboldt. En época de crisis, es normal que cierren negocios. En crisis se cierran los negocios. Aquí en Venezuela han cerrado muchos negocios. Afortunadamente, son más los negocios que permanecen abiertos. Y son muchos también los que están abriendo. Por algo están abriendo negocios. Inversionistas y empresarios extranjeros, como dice la nota de prensa, se mantienen en nuestro país a pesar de la crisis. Algo tienen que estar viendo beneficioso. ¿Cuál es mi receta para mantenerse en la crisis? La misma para luchar para mantenerse en Venezuela. Producir, emprender, prestar servicios, ejercer la profesión oficio y trabajar. Sí, señor. En un país como el nuestro, con una empresa privada sólida, no importa el proyecto político que venga con los brazos que tenga a poder contra nosotros. No hay manera.
a nosotros nos hizo daño el permitir que se destruyeran las instituciones, partidos políticos, iglesia, empresa privada, llámese como se llame, permitimos que fueran destruidas. Gracias a Dios se están recuperando. Yo sé que muchas de estas instituciones son como la suegra, un mal necesario, pero hay que cuidarla. Mi frase para el cierre: para el logro del triunfo siempre es necesario pasar por la senda del sacrificio. Frase de nuestro libertador Simón Bolívar. Repito entonces la parte. Mi frase para cerrar, frase poderosa: para el logro del triunfo siempre es necesario pasar por la senda del sacrificio. Simón Bolívar. ¿Por qué soy cultor de Venezuela? Porque adoro y rindo culto al mejor país del mundo. Muchas gracias.